Es normal que a los seres humanos nos surjan preguntas, ¿verdad? Inquietudes. Pues bien, yo no sé a cuántos de ustedes, al igual que a mí, en algún momento les surgió la inquietud en cuanto a cómo fue la conformación, la selección de esos libros que hoy forman parte del canon del Nuevo Testamento. La historia nos dice que en el primer siglo de la era cristiana proliferaron los escritos, abundaban los libros que se identificaban como evangelios. ¿Cómo se dio ese proceso para seleccionar cuáles de ellos eran canónicos y cuáles no debían ser canónicos? Pues bien, básicamente hubo tres criterios en esa selección. El primero fue la apostolicidad. Servía de filtro. ¿De qué manera? Se miraba que el autor del libro fuera un apóstol o un ayudante cercano. Pero había un segundo filtro, y era la ausencia de contradicciones. No se debía aceptar ningún libro que entrara en contradicciones con las escrituras existentes, con el Antiguo Testamento que hoy conocemos, que eran las mismas escrituras hebreas. Y tercero, ¿qué tan relevante era su uso para la Iglesia universal? Con esos tres filtros, básicamente, se hizo la identificación de los libros que conformarían parte del canon del Nuevo Testamento. Y dije que se hizo la identificación de los libros, no la selección, porque la selección de los libros vino de parte de Dios. Fue Dios quien eligió qué libros habían de conformar parte del canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El debate que se vivió en la Iglesia fue el debate de la identificación de los libros que Dios había elegido y del debate de la aceptación. Pues bien, la Iglesia fue dirigida por el Espíritu Santo y el debate no fue fácil. Fue todo un proceso riguroso de estudio, de análisis, y a través de la iluminación del Espíritu Santo se llegó a feliz término. Permítanme compartir con ustedes, por ejemplo, cómo se vivió el caso del libro de Hebreos para su aceptación en el canon bíblico. Inicialmente la Iglesia de Occidente rechazó el libro de Hebreos. Ni siquiera se mencionaba este libro. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Básicamente porque no se aceptaba que el apóstol Pablo fuera el autor de esta carta. Bueno, hay que reconocer que en Occidente no hubo eruditos notables como los de Oriente. Pero permítame decirles algo. Fue gracias a la influencia de los eruditos de Oriente, como en Occidente, los padres latinos de los siglos III y IV llegaron finalmente a aceptar la autoría del apóstol Pablo en la carta de Hebreos. En Oriente jamás se dudó que el apóstol Pablo fuera el autor del libro de Hebreos. Y su influencia llegó hasta Occidente y finalmente se aceptó la canonicidad del libro de Hebreos. Qué felicidad siento, qué alegría siento al tomar la Biblia hoy en mis manos y saber que ese canon fue elegido por Dios. Que Dios les bendiga.